Todos aquellos que fuimos receptores y sobre quienes se manifestó esa maravillosa misericordia divina de la que hablábamos el domingo anterior, fuimos testigos y receptores también de esa dulcísima gracia asombrosa cuando el Rey de Gloria nos preguntó a nosotros también, ¿por qué morirás? ¿Por qué morirás? Y ese día quisimos doblegar nuestro orgullo y nuestra voluntad. Fuimos vencidos en la gracia de Dios para venir a humillarnos delante del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y de nuestra condición, buscando la gracia de Dios en su perdón. Cuando tomó nuestro indignísimo nombre en sus santísimos labios para llamarnos a rendir nuestras armas contra Él. Entonces, hermanos, nosotros experimentamos lo que es la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios. Pues, hermanos, Él no tenía que llamarnos, ni tenía siquiera que pronunciar nuestro nombre. Pero Él, hermanos, tomó nuestro indignísimo nombre en esos santísimos labios para llamarnos a rendirnos ante Él, para llamarnos a que nos rindiéramos y rindiéramos las armas con las que luchábamos contra Él y contra su tierna y hermosa bondad. Cuando echó sus tersas cuerdas sobre nosotros y puso anillo en nuestro dedo y blancos y honrosos vestidos, hermanos, pudimos experimentar lo que es la gracia de Dios, esa asombrosa misericordia que no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, sino que en Cristo nos hizo receptores de los beneficios de la obra salvadora de nuestro Redentor. Echó sus cuerdas sobre nosotros y en vez de castigarnos y darnos nuestro merecido, puso anillos sobre nuestros dedos y puso vestidos blancos y nos llamó a sentarnos a su mesa. Y pudimos comprobar que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia, y que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y que como el Padre se compadece de los hijos, nuestro gran, bendito, amoroso, glorioso y majestuoso Señor se compadeció de nosotros. Pero la expresión de esa gran misericordia, hermanos, no acabó allí. Y eso es lo asombroso de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios no acabó allí, sino que perdura hasta el día de hoy sobre nosotros. Hasta el día de hoy seguimos disfrutando de mayor y más misericordia y más gracia y gracia sobre gracia día a día. No solo nos rescató, nos salvó, tuvo misericordia de nosotros y entonces nos dijo, ándale ya hijo, échale ganas, tú sigue adelante. No, hermanos, hasta hoy su misericordia sigue sobre nosotros. Y aun cuando nos ensoberbecemos y aun cuando pecamos contra Él, su inmensa misericordia no nos arroja de su presencia, no nos deja a nuestra suerte, no se aparta de nosotros, sino que sigue aún manifestándose en medio de nuestra pecaminosidad, de nuestra soberbia, en medio, hermanos, de nuestra apatía hacia Él, hacia sus mandamientos y las devociones que tienen que ver con el Señor.
Y qué maravilloso es ese Dios, hermanos, que aún sigue teniendo misericordia. Esto no significa entonces que Dios le da igual. No. ¿Qué pasa entonces con Dios? Acompáñenme a Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8 para que veamos, hermanos, cómo Dios trata con nosotros en este sentido y cómo esa misericordia divina se sigue manifestando en nuestra vida, en la vida de todo creyente, aún después de su salvación. Dice Isaías capítulo 54, en el versículo 7 y 8, así: Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Qué palabras, hermanos, tan benditas, tan gloriosas y esperanzadoras para todo creyente. Nuestro gran Dios y Señor diciendo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti y por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Y hermanos, ciertamente nuestros pecados enojan la santidad de Dios. Nuestros pecados ciertamente contristan su amante corazón. Dios no permanece inerte, que no es que le da igual si pecamos o no pecamos. No debemos pensar que Dios permanece contento o feliz ante y en medio de nuestros pecados y nuestras rebeliones. No, hermanos, no. Ciertamente nuestros pecados enojan la santidad de Dios y nuestros pecados contristan su corazón. Y en su santa indignación esconde su espléndido rostro de nosotros por un poco de tiempo. En esa santa indignación divina, hermanos, el Señor esconde su rostro por un poco de tiempo ante nuestros pecados. Porque por más que Él ama a su pueblo, por más que Él manifiesta una y otra vez su misericordia, hermanos, Dios no puede permanecer como si nada delante del pecado y aún del pecado de sus hijos. No puede permanecer contento y feliz como si nada hubiera ocurrido, pues su santidad, su justicia no se lo permiten. ¿Qué pasa entonces con Dios? Pues, hermanos, en su santa indignación esconde su espléndido rostro de nosotros por un poco de tiempo. Pero miren cuán inmensa es su misericordia y cuán asombrosa es esa disposición activa de Dios para olvidar la ofensa, hermanos, y para expiar el pecado. Pues dice el versículo: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor Redentor. Noten, hermanos, cómo el lenguaje que usa nuestro Señor aquí es muy significativo, pues no dice: y cuando me enojé me escondí de ti. No, dice: con un poco de ira. Cuán maravillosa condescendencia divina, hermanos, con la que Dios está mostrando aún su tierno amor y cuidado cuando nos dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Pero miren, hermanos, cómo ese Dios maravilloso dice que con misericordia eterna
luego te traeré, tendré compasión de ti. Miren, hermanos, que el Señor Dios maravilloso está diciendo que esa molestia santa, esa ira santa que le llevó a esconder su rostro de sus hijos, no es permanente, no dura para siempre como su misericordia. Y noten cómo su misericordia, hermanos, le mueve a que, habiendo estado Él molesto, habiendo Él estado indignado por nuestros pecados y habiendo escondido su rostro de nuestros pecados, luego vuelve, tiene esa actitud, esa disposición activa de volver Él hacia nosotros para perdonarnos. Cuán contradictoria, hermanos, es nuestra actitud y nuestra conducta para con quienes nos ofenden, o con simplemente los que no nos reverencian como nos gusta. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando a nosotros alguien nos ofende, cuando alguien hace mal contra nosotros? Le volteamos la cara, sí, pero ¿cuánto tiempo tardamos nosotros airados? Y encima de eso, hermanos, qué difícil es que alguien se nos acerque, qué difícil es que podamos dar el perdón. Y cuanto más que seamos nosotros los que nos fuimos ofendidos, quienes vayamos en busca de aquel que nos ofendió. ¿Cuánto esperamos nosotros para perdonar ofensas tan pequeñas, palabras tan sencillas que según nosotros nos hieren, y entonces estamos enojados por toda la semana porque una palabra nos dijo y esa me molestó tanto? ¿No hacemos eso nosotros, hermanos? Por ofensas tan pequeñas, simplemente por palabras, y aún esperamos a que nos busquen la cara. Buscamos que los demás se humillen ante nosotros para entonces poder pensar si les vamos a conceder nuestro perdón. Qué malvados somos nosotros, hermanos. Qué orgullosos somos nosotros. Pues miren, este gran Dios, a quien se le ha ofendido sin razón alguna, pues a nosotros por lo general a veces nos ofenden con razones, o damos razones para que nos ofendan. Pero miren, hermanos, este Dios maravilloso, que no nos dio ninguna razón para que le ofendiéramos, ni nos dio ninguna causa para que pecáramos contra Él, y aún así pecamos contra Él, y encima de todo, después que Él ha escondido su rostro de nosotros, Él mantiene una disposición activa para perdonar. Mientras que esa magnífica e insuperable activa disposición divina no espera a que el ofensor quiera disculparse, no espera a que el culpable se determine a pedirle perdón, sino que aún en esa inmensísima misericordia se vuelve al infractor para perdonarlo y para restaurarlo. Hermanos, eso solamente Dios lo puede hacer. Dios, hermanos, cuando esconde su rostro de nosotros, no está ya todas las semanas, meses o años que sean necesarios para que nosotros queramos ir a pedirle perdón y está Él allá enojado con nosotros, escondiendo su magnífico rostro de nosotros
y esperando a que nosotros vayamos y le pidamos perdón. No, hermanos, esa maravillosa disposición activa de Dios a la misericordia hace que Dios no espera que sus hijos quieran y vayan a pedirle perdón para entonces buscar restaurarlos. Porque, hermanos, si esto fuera así, nosotros estaríamos ya por semanas, por meses o por años sin ver el rostro de Dios. A causa de nuestra condición pecaminosa, a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra maldad. Pero es Dios, hermanos, el que después de haberse Él mismo ofendido, haber contristado su corazón con nuestros pecados, Él es quien activamente luego vuelve, como dice el verso, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. No dice, pero esperaré al momento en el que tú te arrepientas y vengas y me pidas perdón y entonces te voy a ayudar. No, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Dios no se sienta con los brazos cruzados a esperar cuando nosotros vamos a pedirle perdón para restaurarnos. Dios activamente, hermanos, activamente Él vuelve y nos despierta. Pone incomodidad en nuestros corazones, hace sentir, hermanos, su lejanía de nosotros, de Él en nuestros corazones, para que nosotros enseguida volvamos nuestra vista hacia el cielo y volvamos nuevamente otra vez a buscarle. ¿Es Él el que pone eso en nuestros corazones o acaso somos nosotros los que luego de haberle ofendido decimos, ay, pues ya tengo 5 semanas que ofendí al Señor y no le he pedido perdón? ¿Somos nosotros los que hacemos eso, hermanos? Es el Espíritu de Dios en cada creyente el que mueve al creyente a darse cuenta de su situación para que vuelva al Señor. ¿Se dan cuenta? Es Dios mismo quien mueve nuestros corazones para que volvamos a Él. Eso es asombroso, hermanos. ¿Por qué? Porque en esa inmensísima misericordia Él se vuelve al infractor para perdonarlo, para restaurarlo, hermanos. Él no está buscando que el infractor venga y le pida perdón. Él no está buscando sentirse bien, satisfecho porque ya me pidió perdón. Ya vi que ya se humilló. Ahora sí lo voy a perdonar. No, hermanos, cuando Dios se acerca al hombre nuevamente, cuando busca al hombre, es porque quiere restaurarlo. El Señor pone en ese corazón ese deseo de volver al Señor, de pedirle perdón. Pone ese arrepentimiento a través del Espíritu, porque Dios quiere restaurar esa relación, porque Dios quiere volver su rostro a sus hijos. Eso es impresionante, hermanos. Es Dios el que luego de que le ofendimos, es Dios el que activamente quiere volver a nosotros. Y Él obra lo que nosotros no vamos a obrar para volver a Él. Qué absolutamente indecible, asombrosa e incomparable es la misericordia divina, hermanos. Por eso es una misericordia divina, por eso es de Dios. Nosotros jamás podemos imaginar que pudiéramos expresar una cosa así. Porque generalmente cuando vamos a solicitar o
o disponernos a que alguien nos perdone es que buscamos la satisfacción de nuestra ofensa. Es que queremos ver a la otra persona que se humilló, que recibió su merecido, y entonces ahora sí descansamos y estamos dispuestos a perdonarle. ¿No es así? Pero Dios no es así. Dios es infinitamente superior a lo que podemos imaginar. Escondió su magnífico rostro por un poco de tiempo, pero volverá. Volverá, es su promesa. Volverá a mostrar una vez más su misericordia y bondad para con aquel a quien ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero hermanos, noten que desde el principio estamos hablando de aquellos que han sido receptores de la gracia divina para salvación. Estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. Cuán maravilloso es ese Señor, hermanos, que Él dice que volverá con misericordia. Volverá nuevamente a mostrar su rostro de compasión y ternura. Porque con misericordia eterna se compadecerá de los suyos. Porque esa asombrosa misericordia es tan cierta para los suyos como su pacto mismo, hermanos. Pues Daniel capítulo 9, versículo 4 nos dice: y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Noten una vez más aquí, hermanos, la condicionante. ¿Para con quiénes el Señor guarda su pacto y su misericordia? Para con los que le aman y los que guardan sus mandamientos. Esto es para con los creyentes, aquellos que por la gracia de Dios recibieron la capacidad en el Espíritu de amar al Señor y obedecer sus mandamientos. Pero noten, hermanos, cómo dice el texto que guardas el pacto y la misericordia. Noten, hermanos, cómo estas dos cosas están unidas. Señor, tú guardas el pacto y la misericordia. La palabra que se tradujo como guardar significa mantener, sostener, cumplir u honrar. No debemos pensar que cuando dice que Dios guarda el pacto y la misericordia es que lo toma y lo esconde en algún lugar o lo mete dentro del cajón y ahí lo tiene guardado. No, se refiere a que el Señor mantiene, sostiene y cumple, honra. ¿Me explico? De tal manera que el texto nos está diciendo: Dios grande, digno de ser temido y que cumples, que sostienes el pacto y la misericordia. De donde adquirimos entonces, hermanos, la idea de la firmeza y la solidez respecto al pacto de gracia de Dios en Cristo para salvación. Y veamos también cómo la misericordia de Dios es tratada con la misma firmeza que el pacto de salvación. ¿Se fijan? Que guardas el pacto y la misericordia. Hermanos, cuán grande firmeza y solidez adquiere el creyente, hermanos, en la misericordia de Dios al saber estas cosas. Que el pacto de Dios con Cristo
a través del cual los creyentes son preservados hasta el día de su glorificación, hermanos, es firme y es sólido, pero que también la misericordia de Dios es firme y sólida para con los creyentes. Sabemos que una de las formas en las que Dios es inmutable es en sus promesas, siendo su pacto de gracia, hermanos, la más inconmovible promesa y juramento de salvación en Cristo Jesús. Y veamos, hermanos, cómo la misericordia es expresada junto con el pacto que Dios juró mantener. Esto debe darnos una sólida convicción en nuestros corazones de que Dios está obrando, hermanos, para nuestro bien, para nuestro beneficio. De que la misericordia de Dios se sostiene en aquellos a quienes Él ha salvado. La idea de la misericordia divina, hermanos, aquí también está enlazada con el pacto de Dios para salvación, como la columna que sostiene el pacto, como el vínculo que la lleva a su pleno cumplimiento. Es decir, ¿por qué Dios mantiene su promesa y su pacto con nosotros? ¿Y por qué nos llevará hasta la glorificación? Nos sostendrá por su misericordia. ¿Me explico? La misericordia de Dios, esa misericordia activa y perduradera o duradera, hermanos, es la que sostiene entonces el pacto que nos llevará hasta la glorificación. Es como el vehículo sobre el que el pacto avanza hasta el día del pleno cumplimiento de este pacto de Dios en Cristo. ¿Me estoy explicando? Por ello, hermanos, tan perdurable disposición divina a compadecerse de su pueblo da confianza entonces a sus beneficiarios, trae reposo y certidumbre a los suyos, a los cristianos, hermanos. Y eso es lo que dice el Salmo 52, versículo 8, que nos dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El salmista dice: en la misericordia de Dios confío eternamente. Hermanos, ¿cómo no ha de confiar el salmista en esa misericordia que es sostenida, hermanos, así como el pacto de Dios para salvación? El salmista está diciendo: yo confío en que esa misericordia no se agotará, que seguirá manifestándose, que seguirá beneficiándome, que seguirá guardándome hasta el día en el que seré llamado a su presencia. El creyente no confía entonces en su propia justicia, el creyente no confía en su sabiduría o en su astucia, aún para los asuntos de la vida. Pues ya sea para emprender como para afrontar, sea para hacer como para recibir, la única esperanza en la que descansa es en la misericordia de Dios. Porque cuando el salmista dice: en la misericordia de Dios confío, no solo se refiere, hermanos, a que cuando estoy en dificultad, en tribulación, en problemas, voy a confiar en que Dios me va a ayudar. No, hermanos, sino que toda nuestra vida es misericordia.
y confiamos en la misericordia de Dios en todos los aspectos, los asuntos, en las áreas de nuestra vida, tanto como lo que emprendemos a hacer, no es que esperamos resultado porque lo acomodamos todo tan correcta y sabiamente que nos tiene que salir bien. No, sino que el creyente espera en la misericordia divina. Sí, voy a hacer este negocio, voy a hacer este asunto, voy a hacer aquí, voy a invertir allá, voy a trabajar en esto, voy a hacer esto otro, pero confío en la misericordia del Señor que me ayudará y llevará todo esto a buen término. Y buen término no significa prosperidad y abundancia. Buen término significa que aunque pierda todo lo que invertí, el Señor en su misericordia me sostendrá y obrará que todo eso sea para mi bien espiritual. ¿Me explico? El creyente entonces no confía en su propia sabiduría o en su astucia para afrontar las cosas que vienen en su vida. El creyente no piensa y dice, bueno, cuando llegue mi mamá me va a decir esto, entonces yo le voy a responder así, o cuando pase esto va a suceder de esta manera y yo voy a hacer y yo voy a decir. Sí, hermanos, tenemos que prepararnos, pero no podemos, y el cristiano no va a confiar en su preparación para cómo se preparó para afrontar lo que viene, sino en la misericordia de Dios. Porque alguien podrá amasar una gran fortuna para prepararse para los días venideros y decir, yo ya puedo vivir tranquilo el resto de mi vida porque ya no tengo de qué preocuparme, ya no tengo nada de qué preocuparme, ni tengo necesidad de trabajar, ni nada de eso. ¿En qué está confiando? El cristiano, hermanos, no hace así. Pues sabe que en la providencia de Dios, hermanos, con una simple devaluación, todo lo que tenía nomás le va a alcanzar para un pedazo de pan. Hay tantas y tantas formas, hermanos, en las que todas esas cosas, todo eso guardado y toda esa preparación que parece que nos va a asegurar el éxito, que nos va a asegurar lo que buscamos en el futuro, hermanos, todo se venga abajo. Por eso el cristiano no confía ni en su preparación, ni en su sabiduría, ni en su astucia, ni en todo lo que guardó para el invierno, sino confía en la misericordia de Dios. Que si es la misericordia de Dios favorable para con él, esas cosas darán resultado para empezar. La misericordia de Dios, pues, es la única esperanza del creyente. En todas las áreas de su vida, la misericordia de Dios. Voy a estudiar de manera muy responsable y esforzada para ese examen. Pero al final espero en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, es pues el fiel compañero que acompaña al creyente a todo lo largo de su jornada hasta la ciudad celestial. Voy a repetir eso. La misericordia de Dios es el fiel compañero que acompaña al creyente a todo lo largo de su jornada hacia la ciudad celestial. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 23, versículo 6, cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo muy conocido de todos ustedes y recitado en muchos lugares, que habla acerca de las ovejas, hermanos, y el pastor. Pero otra vez, hay que ser oveja para poner
y depositar nuestra confianza legítimamente en estas promesas. Ciertamente, dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Por eso decíamos que la misericordia es ese fiel compañero que acompaña al cristiano en todo su caminar hasta la ciudad celestial. La misericordia de Dios es la balsa sobre la que navega el creyente en el abrupto mar de este mundo caído, hasta llegar a tierra firme, al hogar celestial. La misericordia de Dios, hermanos, es esa balsa sobre la cual navega el creyente en este abrupto mar del mundo caído y que sigue en ella hasta llegar a tierra firme, al hogar celestial. Andamos por la misericordia de Dios. Somos preservados y llegaremos hasta allá, encima, parados, transportados, sentados sobre la misericordia de Dios que nos llevará hasta el final. Por eso dice la Escritura en Lamentaciones 3:23 que esas misericordias son nuevas cada mañana. Es asombroso, hermanos, eso. Se renueva cada mañana la misericordia de Dios. Cada mañana estamos disfrutando misericordia tras misericordia y tras misericordia, y todos los días, hermanos, vamos sobre esa balsa que nos trasladará hasta el último de nuestros días a tierra firme, a la patria celestial. Es una lluvia de bendiciones inmerecidas que se derraman cada día sobre el creyente. La misericordia de Dios es una lluvia de bendiciones inmerecidas que se derraman cada día sobre el creyente. La misericordia de Dios es la esperanza también, hermanos, entonces, del clamor del cristiano y la confianza suya al elevar su oración. Porque si ha sabido que todo es misericordia, que cada día recibe nuevas misericordias, entonces cuando va a pedir a su Señor, lo hace confiando en su misericordia. Y es esa misericordia que le ha sostenido hasta hoy la esperanza del clamor del cristiano. Es esa misericordia, hermanos, la confianza que lleva al cristiano a sus rodillas para elevar su clamor en oración. Pues sabe que es misericordia la que está solicitando y pidiendo. Por eso dice el Salmo 86, capítulo 86, versículos 5 y al 7 nos dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Grande en misericordia, dice, para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¿Por qué? Porque es grande en misericordia. La misericordia de Dios es la razón de la merced divina en la respuesta a nuestras oraciones, hermanos. Es la misericordia de Dios, la merced divina en la respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué nos responde el Señor? Por su misericordia. ¿Por qué nos responde lo que le pedimos? Porque lo merecemos, porque estamos bien guapos, porque alguna otra razón. No, hermanos. Es la misericordia, la merced
divina en la respuesta a nuestras oraciones. Bendita disposición activa que le lleva a compadecerse de sus hijos y a estar atento a la oración de sus santos. Hermanos, bendita sea esa disposición divina que siempre está dispuesta a escucharnos, a ayudarnos. La misericordia de Dios es entonces el refugio seguro donde el creyente se resguarda en la tempestad, en la angustia y en la necesidad. ¿En qué más puede confiar? ¿En su dinero? ¿En sus posesiones? ¿En su sabiduría? ¿En lo que ha alcanzado en este mundo? ¿En qué puede descansar o confiar? ¿En dónde puede entonces refugiarse? No hay ninguna otra cosa ni lugar más que en esa misericordia divina. Por eso dice el salmista en el Salmo 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué maravillosas palabras, hermanos. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Porque la misericordia de Dios es ese refugio seguro a donde podemos nosotros resguardarnos de la tempestad, de la tormenta, de la necesidad. No hay otra cosa, hermanos, en esta tierra en la que podamos poner nuestra esperanza, nuestra confianza, donde podamos refugiarnos. La misericordia de Dios son las amorosas alas bajo las que cubre, abriga y protege a sus amados hijos. Esa misericordia, hermanos de Dios, son alas, así como la gallina ampara a sus polluelos debajo de sus alas. Pues dice el salmista, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán maravilloso amor y cuidado paternal manifiesta nuestro bendito Señor al resguardarnos debajo de sus hermosas alas de misericordia. Por esa razón el rey David, en su tiempo de mayor angustia, dijo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hermanos, cuando se toma esta figura de las alas de Dios, como si Dios con alas cubre y protege, se refiere y se habla, se trata de la misericordia de Dios. Pues miren el salmista diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y es a tu misericordia a la que me acogeré, es a tu misericordia bajo la que me ampararé, como la sombra de tus alas, cubriéndome y guardándome hasta que pasen los quebrantos. Qué maravilloso es eso, hermanos. Miren todo lo que la misericordia de Dios es para el creyente y todo lo que la misericordia de Dios hace para el creyente. ¿Cómo es, hermanos, la misericordia de Dios? Tantas cosas a la vez y tantas bendiciones para nosotros. Somos de Él queridos y amados
Hermanos, le pertenecemos a Él. Que en Él repose nuestra alma en el día de la aflicción y de la angustia, bajo sus alas de misericordia. Porque Él nos dijo que su misericordia estaría con nosotros todos los días, así como su pacto. Arrojémonos a sus pies, hermanos. Refugiémonos bajo su tierno y amoroso cuidado, bajo esa misericordia asombrosa, esas alas de misericordia. Nunca desconfiemos de Él, hermanos. Nunca desconfiemos de su amor, entonces. Nunca desconfiemos de su cuidado cuando Él siempre ha estado dispuesto y ha manifestado su misericordia para con nosotros una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Nunca desconfiemos entonces de Él y digamos, ¿será que el Señor me ha olvidado? O digamos, ¿será que el Señor me ha abandonado? O digamos, ¿será que el Señor no está al pendiente de mí? O digamos, ¿será que el Señor no me está ayudando en esto? Porque, hermanos, estaremos ofendiendo su misericordia. Esa misericordia que nos ha seguido todos los días se ha manifestado y se ha renovado cada mañana. No, hermanos, no hacemos bien al desconfiar de esa misericordia del Señor. No ofendamos su amante disposición a compadecerse de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos metido en los embrollos por nuestra imprudencia, por nuestro pecado, por muchas otras cosas. Así que, hermanos, refugiémonos bajo sus alas de misericordia. Él tiene cuidado de nosotros. Amigo, no seas tal tú que menosprecies tan amorosas alas de misericordia, esa misericordia divina que se ha prolongado para ti hasta el día de hoy. Dios no quiere que te pierdas y por eso te ha tenido paciencia y no te has muerto hasta el día de hoy. Dios no quiere que te pierdas y por eso te preserva hasta hoy, te ha dado alimento, trabajo y todo lo que tienes. Dios ha tenido misericordia de ti y por eso hoy estás escuchando estas cosas. No hagas como hizo la nación de Israel, que despreció al que vino a darle vida, al que vino a perdonarlo, y la nación dijo, no queremos tu perdón. Nuestro mismo Señor Jesucristo testificó contra ellos cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Notan la misericordia allí? ¿Notan la misericordia allí? Miren a ese amoroso Señor queriendo guardar, queriendo recoger y juntar a cada uno bajo sus alas. Por eso el Señor te ha preservado, por eso el Señor te ha guardado en su misericordia, porque no quiere que te pierdas. Por eso vives hasta hoy, por eso tienes alimento y todas las cosas. No hagas como estas personas, ven y arrepiéntete, porque esa misericordia
para los que no se arrepienten también tiene un límite. Y eso lo veremos más adelante con la ayuda del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.